Igual voy a... Ya, Igual ¿comenzamos, José? cuando quieras. Y voy a apagar la otra cámara por si acaso. Ya, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la segunda sesión del coloquio del grupo de combinatoria algebraica Combina. Bueno, en esta ocasión tengo el placer de presentar a José Aliste Prieto. Y el título de su charla es Introducción a la función simétrica cromática. Adelante, José. Gracias, Camilo. Bueno, como dijo Federico en la primera charla que estaba escondido, es bueno, muy bueno ver un grupo nuevo de puros investigadores jóvenes, mucho más jóvenes que uno, digamos, en combinatoria algebraica en Chile, que hace mucho tiempo, básicamente la única persona que hacía combinatoria algebraica en Chile era Luc. Eh, y ahora hay un grupo gigante y también es súper lindo ver lo que no está en Santiago, que está alrededor de Talca, Concepción. Eso también me, me pone contento, digamos. Yo les voy a hablar de la función simétrica cromática. Voy a asumir, lo siento si algunos de ustedes saben mucho de grafos, pues básicamente asumí que como es un coloquio que quizás saben poquito de grafos y me voy a concentrar básicamente en lo que voy a tratar de explicar son poquitas cosas porque la función simétrica cromática es algo muy amplio. Entonces lo que voy a tratar de explicar es cómo voy a partir explicando el polinomio cromático como una introducción a la función. Después voy a hablar sobre la función simétrica cromática, pero no la versión más clásica, sino que una versión un poquito más nueva que se hace en grafos con pesos. Eso va a ser para poder hablar de una fórmula que se llama la fórmula de deletion contraction. Uy, quizás tengo que empezar a escribir un poquito más grande. Y después de eso voy a tratar de explicar un poco, bueno, voy a conectar estos dos objetos, ¿cierto? Y voy a tratar de explicar un poco la expansión de la función simétrica cromática de un grafo en algunas bases. Entonces vamos a usar P lambda, M lambda y E lambda. Entonces power sum y monomial y elemental, ¿ya? Y vamos a hablar de algunas conjeturas al respecto, ¿no? Entonces vamos a partir por el polinomio cromático. Entonces el polinomio cromático, bueno, voy a partir por más básico que eso, voy a partir por decir que un grafo G es una tupla, ¿cierto? Donde V son los vértices y E son las aristas, ¿sí? Entonces, para efectos de esta charla, B es un conjunto finito y E es un subconjunto de pares no ordenados de B. Y entonces, por ejemplo, vamos a decir que, vamos a decir que un par que está en las aristas, lo que quiere decir es que U y B están conectados, ¿no? Entonces, un ejemplo muy básico sería, por ejemplo, un grafo como ese, donde lo podemos ver como los vértices 1, 2, 3, ¿cierto? Y las aristas son los pares, tengo tres pares, son el par 1, 2, el par 2, 3 y el par 3, 1, ¿cierto? Y este grafo normalmente se conoce como K3 porque es el grafo donde tengo tres vértices y todos los vértices están conectados entre sí.
¿ya? En general, después vamos a usar Kn, y Kn es el grafo, va a ser el grafo completo en n vértices, es decir, por ejemplo, eso va a ser K3, entonces por ejemplo K4 es algo así, ¿cierto? Porque tengo 4 vértices y tengo todas las posibles conexiones entre los vértices, ¿ya? Entonces, vamos a usar dos operaciones de grafo. Vamos a usar, la primera operación va a ser el borrado de aristas. Entonces, si G es un grafo, y se ve bien, ¿cierto? A pesar de que mi letra es muy fea, y E es una arista, Sí, se ve bien. entonces G menos E es simplemente el grafo definido, tomo los mismos vértices, y al conjunto de aristas le borro la arista que estoy considerando. Entonces, por ejemplo, si tomo el mismo grafo K3 y considero esa arista que la voy a marcar, la voy a destacar aquí, ¿cierto? Esa arista que está ahí es mi arista. Entonces, si este es G, entonces G menos E sería el grafo que lo voy a dibujar así, donde ahora no dibujo la arista que borro, ¿cierto? Si este es G, entonces G menos G sería el mismo grafo donde le borré la arista, ¿sí? Entonces este es el borrado de aristas. Y la siguiente operación que vamos a usar es la contracción de aristas. Parto con esto porque si algo me interesa que salgan de esta charla es con la fórmula de deletion contraction, si nunca la han visto, porque la fórmula de deletion contraction es como en la teoría algebraica de grafos, que es como una teoría donde hay muchas conexiones con la combinatoria algebraica. La deletion contraction fórmulas es como una de las fórmulas fundamentales. Entonces, si nunca la habían visto, al menos esa fórmula me parece que es como una buena conexión. Y entonces, la contracción de aristas, ahora la voy a definir un poco menos formalmente, porque es un poquito más difícil definirla formalmente. Entonces, si de nuevo tomo G un grafo, y tomo E, que es V, una arista, entonces la idea de esto es que lo que yo voy a hacer es que voy a partir de G menos E, y voy a ir desde G menos E, voy a identificar U y V en un nuevo vértice que le vamos a llamar W, ¿sí? Entonces, formalmente lo que estoy haciendo es como que estoy pasando al cociente, ¿no? Una relación de equivalencia donde solamente identifico U y V en un nuevo vértice, ¿no? Ahora, eso se puede hacer no solamente algebraicamente, sino que se puede hacer combinatorialmente en el grafo. Entonces, de nuevo, si parto con mi mismo ejemplo anterior, y tomo ese, no sé por qué, bueno, voy a pasar a negro porque no sé usar esta cuestión. Pongamos azul. Y si ese es G y este es E, entonces G partido E, lo que voy a hacer es que, como voy a identificar, voy a borrar esta arista que está acá, ¿cierto? Esta arista la voy a borrar, entonces me queda, en principio me queda eso, pero voy a identificar estos dos vértices, entonces cuando lo identifico me queda esto que está aquí. Y ahora, como estoy en esta charla, lo que voy a hacer es que estas dos aristas no son dos aristas que conectan los mismos vértices, entonces voy a borrar una, ¿ya? Entonces mi operación de G más G partido por E va a ser esa, ¿ya? Entonces, sobre todo para los que trabajan en álgebras de Hopf, normalmente cuando trabajo en la álgebra de Hopf de clase isomorfismos de grafo, la contracción acá puede considerarse borrando aristas paralelas o no borrando aristas paralelas, hay dos álgebras de Hopf distintas, ¿no? Una
donde los grafos son con aristas múltiples y loops, y otra donde los grafos no tienen ni aristas múltiples ni loops. Y acá estamos en la segunda, donde no hay ni aristas múltiples ni loops, ¿ok? Por si acaso alguien que ya ha trabajado en álgebra de Hopf de grafo. ¿Ya? Y entonces esto es lo que se le llama, como decía, la contracción de G por E. Y como dije, se denota así. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que la gracia de eso es que nos va a permitir hacer cálculos. Entonces pasamos déjenme ver la hora. Ya, entonces, pasamos a la segunda parte. Entonces la primera parte era grafo, la segunda parte es el concepto de coloración propia, que es fundamental para esta charla, ¿cierto? Entonces tengo que, de nuevo, G es un grafo. Entonces, una coloración propia va a ser una función que va de los vértices del grafo a los enteros positivos. Entonces, por si acaso, voy a denotar en esta charla los enteros positivos así, y los enteros positivos hasta acá, como eso, hasta acá, que son notaciones estándar en esta teoría con P para no confundirse entre si los naturales tienen o no el cero y esas cosas. Entonces voy a decir que K, que capa es coloración propia. Sí, tengo que, cada vez que tengo una arista, los colores que le asigno a los vértices son distintos. ¿Ya? Y voy a decir que es una K coloración propia. Si es propia, y la imagen de capa es un conjunto perdón, de eso. Es decir, que solo usa los colores de 1 hasta acá. Entonces, por ejemplo, si tomo este grafo, y ahora le pongo, por ejemplo, los colores 1, 2, 4 y 3, esa sí es una coloración propia. Y acá vemos que no es una 4 coloración. Ojo, no estoy diciendo que usa 4 colores, estoy diciendo que usa los colores entre el 1 al 4 y algunos podrían no usarlos, ¿cierto? Y, por ejemplo, si ahora tomo 1, 1, 2 y 3, como esta arista que está acá tiene el mismo color, entonces esto no es una coloración propia. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo que yo voy a hacer con el polinomio cromático es que, bueno, el conjunto de coloraciones propias lo voy a anotar como col G, que va a ser el conjunto de todas las coloraciones propias. Este conjunto es infinito, por si acaso. Y voy a tomar para cada K, voy a tomar el conjunto de todas las K coloraciones propias. Y este conjunto obviamente sí es finito, ¿cierto? Entonces voy a definir el polinomio cromático Esto originalmente fue definido por Birkhoff en 1912, creo, para grafos planares. ¿Sí? Y después fue expandido por Whitney en 1932 para grafos cualquiera. Entonces el polinomio cromático simplemente se define como, dado un grafo G
y un entero k como la cardinalidad de el conjunto de coloraciones propias, de k coloraciones propias. Y el primer teorema importante en esta teoría es el teorema de Whitney, de 1932, que dice que x de g k, o sea, chi de g de k, el polinomio cromático, es un polinomio en la variable k. ¿Sí? Y quiero dar la idea de la demostración porque es fundamental para esta teoría, esta demostración. Y la idea de la demostración es que si yo voy a tratar de hacer un dibujo, si yo tengo un grafo G, supongamos que ahí tengo un grafo G, y por aquí tengo una arista, entonces tengo U y B, y tengo una arista aquí. Voy a considerar el grafo G menos E, entonces el mismo grafo G menos E, pero donde aquí no está la arista, ¿sí? Y voy a considerar una coloración propia, una K coloración propia de G menos E, ¿cierto? Entonces, como U y B no están conectados en G menos E, eso me quiere decir que el color de U y el color de B, no sé si son iguales o si son distintos. ¿Por qué? Porque esto es una coloración que es propia en G menos E, ¿no? Entonces, tengo dos casos. Tengo el caso de que capa de U sea igual a capa de B, y tengo el caso de capa de U sea distinto de capa de B. El segundo caso es fácil, porque si yo sé que mis colores son distintos, entonces capa también es una coloración propia de G, porque al agregar la arista no se viola ninguna regla, ¿sí? Porque los colores son distintos. Y el primer caso es interesante porque si yo contraigo G en la arista y transformo, como tienen el mismo color, lo que tengo es que capa, voy a escribir así, capa induce una coloración en el grafo contraído, ¿ya? Y lo que uno va a poder concluir a partir de eso es que en el fondo las coloraciones de G menos E van a ser las coloraciones de G más las coloraciones de G partido N, contraído E. Lo que quiere decir que el polinomio de esto, yo concluyo que el polinomio cromático satisface esta igualdad, que es y esta es la igualdad que se llama la deletion contraction formula. ¿Mm? ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que si yo parto de un grafo G y le borro una arista o contraigo una arista, voy a obtener estos grafos. Si este grafo tiene n aristas, estos grafos tienen menos de n aristas. Y recordemos que lo que queremos demostrar es que esto que está aquí es un polinomio en la variable k, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta igualdad? Me dice que si quiero demostrar que, eh, que esto que está aquí es un polinomio, como si lo hago por inducción en el número de aristas, entonces solo tengo que demostrar el caso base, porque esta fórmula me da el paso inductivo, ¿cierto?
porque tengo n aristas y menor que n aristas, por lo tanto, si para 0 aristas es un polinomio, por inducción fuerte, esta fórmula me da que siempre es un polinomio, ¿cierto? ¿Se entiende esa idea? Esa es como una idea básica, fundamental, muy sencillo, pero es bien fundamental. Entonces, lo único que necesitamos probar es que lo que nos falta probar es, entonces necesitamos probar o verificar, la verdad, que si el grafo tiene, no sé, d vértices, pero no tiene aristas, entonces ¿cuál va a ser cuál es su polinomio cromático? Bueno, pero aquí es fácil porque cada vértice tengo k colores, entonces cada vértice tiene k colores posibles, ¿cierto? Tengo k posibilidades para cada uno de esos vértices y todas las posibilidades son independientes, por lo tanto, si tengo si G es un grafo B vacío, digamos, donde no tiene aristas con B, cardinalidad de B igual a D, eso quiere decir que el polinomio cromático de G es simplemente K a la D. Y eso obviamente que es un polinomio. Y por lo tanto eso nos da el caso base de la inducción y nos demuestra el teorema, ¿no? Y ahí llegamos un poquito antes de la mitad de la charla. Entonces, por inducción de aristas, el número de aristas nos permite hacer eso. Eso nos permite hacer un cálculo también, eh, que es el siguiente, que es que, hay 1, 2, 3, perdón. Entonces, el siguiente teorema es que, teorema, o lema si quieren, porque no es muy fácil, si G es un árbol, eso significa que G es conexo y no tiene ciclos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese grafo es un árbol, ese grafo no es un árbol, y ese grafo tampoco es un árbol. Entonces, el primer grafo es conexo, ¿cierto? Conexo, sin ciclos. Este es conexo, pero tiene ciclos. Y este no tiene ciclos, pero no es conexo. ¿Ya? Entonces, solo muy rápido, ¿qué significa que sea un árbol? Entonces, si G es un árbol de n vértices, entonces esto que está aquí un paréntesis, entonces tengo que el polinomio cromático de G con respecto a K es K por K menos 1 elevado a n menos 1. ¿Ya? Y la demostración de esto también, una forma fácil de hacerla es por inducción, porque si tengo un árbol, voy a tener una hojita aquí, entonces si G es un árbol con n vértices, voy a tener en alguna parte una hojita. Bueno, uno puede probar que siempre, cualquier árbol siempre tiene al menos dos hojas, y por lo tanto tengo al menos una hoja que es un vértice aquí que está conectado con un único otro vértice, entonces hay una única arista aquí, y entonces cuando le aplico deletion contraction a esto, me queda el polinomio cromático de esto, es igual al polinomio cromático de eso, menos el polinomio cromático de eso. Cuando contraigo esta hoja, como ese vértice no está conectado, como este vértice que está aquí, no está conectado con nada más, cuando lo contraigo, básicamente es como que hubiera quitado ese vértice, ¿cierto? Entonces, lo que me queda es un árbol con n-1 vértices, y acá también. Por lo tanto, por inducción, esto es k por k-1
a la n-2 por k menos k por k menos 1 a la n-2, y obviamente que eso es igual a k por k menos 1 a la n-1. Así que eso me dice que efectivamente para los... perfecto. Y entonces ahora vamos a la función simétrica cromática. Y entonces, me disculpo de nuevo si es que quizás esto es muy trivial para muchos, pero traté de hacer algo lo más abierto posible, con una menor cantidad de suposiciones sobre lo que uno sabía. Y entonces ahora si G es un grafo, entonces G va a ser un grafo, entonces grafos con pesos. Entonces si G es un grafo, voy a decir que W es una función, de nuevo, una función de pesos. Esta función no tiene ninguna restricción, entonces un ejemplo es, tomo un grafo, por ejemplo ese grafo, y considero los pesos 1, 2, 1. Entonces simplemente aquí, estos que están aquí, son pesos, ¿no? No colores. ¿No? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que ahora yo puedo definir la función, entonces en grafo con peso voy a tomar G, W, y voy a definir la función simétrica cromática como la suma sobre todas las coloraciones de mi grafo de X de capa V1, W V1, X capa de V2, W V2, y así sucesivamente X capa de Vn, W de Vn, donde estoy suponiendo que V es el conjunto de 1 hasta Vn. ¿No? Entonces hagamos ejemplos muy pequeñitos para ir no tan lento. Entonces si hago, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy pequeñito, como por ejemplo ese ejemplo, ese grafo con pesos. Entonces, ¿cómo puedo colorear este grafo? Este grafo lo puedo colorear, todos los colores los voy a poner con rojo. Entonces este grafo lo puedo colorear con un color I, y si puse un color I acá, acá tengo que poner un color J que es distinto del color I, ¿cierto? Entonces, como puse un color I distinto de mi color J, entonces lo que voy a tener es una suma sobre I y J, que son, o sea, sobre I y J distinto de I, ¿cierto? Tal que eh, voy a tomar X del color I elevado a 1 por X por el color J elevado a 2. Entonces, los pesos, ¿para qué me sirven? Me sirven para poner exponentes en mi monomio. Entonces, esa va a ser mi función. Ahora, hagamos algo un poquito más sencillo, que sería, por ejemplo, si tengo 1 y 1, entonces voy a poner el color I y J. Entonces, en ese caso, mi función tiene que ser, entonces, X de G, W tiene que ser eso, y en este caso X de G, W tiene que ser la suma de I y J con J distinto de I, donde tengo XI, XJ. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es ser capaz de calcular estas funciones en las bases clásicas de funciones simétricas.
Bueno, lo primero es que, ¿por qué esto es simétrico? Es simétrico porque cuando acá estoy poniendo todas las posibles coloraciones, ¿ya? Entonces, si tomo una coloración y tomo una permutación de que viva acá, una permutación, entonces cuando hago sigma compuesto con capa, eso también es una coloración. Y por lo tanto también va a estar en esta suma, ¿sí? Entonces, cuando tomo cualquier coloración y permuto los colores, voy a tener, cuando permuto los colores, voy a tener que todos los monomios van a aparecer y por lo tanto esto sí es una función simétrica. Entonces, los teoremas son que, entonces teorema es que x de g, w es una función simétrica. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora en los 25 minutos que nos quedan, es explicar cómo calcularla en m lambda, p lambda y e lambda. Entonces voy a explicar primero p lambda, después m lambda, y al final lo poquito que alcance de e lambda, porque esta es la parte más difícil. Este es el más difícil. ¿Ya? Entonces, eh, o de hecho voy a explicar un poco de m lambda primero, pero en un caso muy particular, que es el mismo caso 1,1, ¿cierto? Entonces, en este caso 1,1, lo que yo tengo es que, como decía, el x de g es la suma de los x, y, x, j, donde i es distinto de j, entonces eso efectivamente sabemos que tiene que ser m de 1,1, ¿sí? Si es que sabemos funciones monomiales, entonces sabemos que la monomial de 1,1 es la suma sobre todos los monomios de grado 2 que se escriben como x, y, xj, con i distinto de j. Esa es la definición de la monomial 1,1. Por lo tanto, esta se escribe así. Y ahora, si lo quisiera escribir en los p lambda, entonces tendría que esto tiene que ser la suma de xi, xj, y distinto de j, entonces esto lo voy a escribir como la suma en i en j de xi, xj menos la suma de xi al cuadrado de i, es decir, tomo los que son i distinto de j, si tomo i y j cualquiera, les tengo que restar cuando son iguales, ¿cierto? Y cuando son cualquiera, puedo juntar estas dos sumas y ponerlas así, ¿cierto? Y cuando las pongo así, me aparece P1 al cuadrado menos P2. Entonces, esto que está aquí es la expansión de mi función zeta muy chiquitita en términos de la base P lambda, y esto en términos de la base M lambda. Ahora resulta que como M11 es lo mismo que E2, entonces aquí tengo esta, es fácil de escribir en M, en E y en P. Perdón, estoy asumiendo que saben lo que son esas bases, ¿ya? Solamente como para no quedarme sin explicar eso en ningún momento. Entonces, vamos a mi quinta página, y vamos más o menos bien. Entonces, ¿por qué le di tanto color con los grafos con peso y con la dilation contraction? Es porque hay un teorema que yo lo considero parte
del folclore, pero la verdad es que como no había aparecido en la literatura, apareció recién en un paper de Logan Crew y Sophie Spirko en 2021, que dice que si GW es un grafo con pesos y E es una arista, entonces la función simétrica cromática satisface una desigualdad, una igualdad parecida a la del polinomio cromático, pero donde tengo que modificar los pesos de una buena manera. Te voy a explicar cómo se modifican los pesos. Entonces, recordemos, por ejemplo, que si yo quiero hacer, por ejemplo, el polinomio cromático de esto, el polinomio cromático de esto es el polinomio cromático de esto menos el polinomio cromático de esto, donde estoy tomando esa arista, la estoy borrando y después la estoy contrayendo, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando hago contracción, aquí tengo un grafo con solo dos vértices, ¿sí? Y mi función simétrica era una suma sobre las coloraciones de mi grafo original G. Mi grafo original G, pensemos que tiene puros pesos 1. Entonces, como si voy a la función simétrica de eso que está ahí, esto es homogéneo de grado 3. Entonces, si yo tratara de hacer esto sin pesos, voy a tener acá algo que es homogéneo de grado 3, homogéneo de grado 3, y le voy a restar algo que es homogéneo de grado 2. No se puede, ¿sí? Entonces, por mucho tiempo, la gente que hacía funciones simétricas y miraba el problema de la función simétrica cromática decía, bueno, no hay una deletion contraction porque no se puede hacer porque los grados de homogeneidad no dan, pero en el 99, Noble y Welch analizaron este problema desde el problema de polinomios de grafo, y ellos fueron los que tuvieron la idea de añadir los pesos. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que ahora voy a usar la misma idea anterior, 1, 1, 1, entonces va a ser deletion no va a haber problema, pero la contraction, lo que voy a hacer es que, como estos dos vértices están siendo identificados y tienen peso 1 y peso 1, entonces el vértice nuevo que resulta de la identificación de estos dos vértices va a tener peso 2. ¿Sí? Entonces, con eso, esto es homogéneo de grado 3, esto es homogéneo de grado 3 y esto es homogéneo de grado 3, así que ahora esa igualdad tiene sentido, ¿no? Y la verdad es que cuando trato de hacerlo, si ¿cómo se llama esto? Usando el teorema de Whitney, efectivamente tengo un teorema que se demuestra de la misma forma que dice que, bueno, que lo escribí acá, ¿cierto? Y ese teorema me permite hacer cálculo. Entonces, por ejemplo, acá me permite calcular de esta forma, y entonces cuando calculo de esta forma me dice que x, entonces voy a hacer el cálculo completo, esto es igual a x de 1, 1, 1, menos x de 2, 1. Entonces ahora puedo hacer deletion contraction ahí, entonces esto va a ser igual a 1, 1, 1, menos x de 2, 1, menos
x de 2, 1. Este que está aquí y este que está aquí es el mismo, ¿cierto? Entonces los voy a juntar. Y acá esto me va a quedar x de 1, 1, 1, menos x de 1, 2. ¿Sí? Porque le hice deletion contraction en esa arista, entonces me da borrar la arista acá y contraer la arista ahí. Menos 2 veces x de 1, 2 menos x de 3. Porque cuando borro la arista, cuando borro esa arista, tengo eso, y cuando la contraigo, el 1 más 2 se transforma en un vértice solo que tiene peso 3. Entonces con esto tengo P1 al cubo menos P1 P2 menos 2 P1 P2 más 2 P3. Así que esto que está acá efectivamente me permite calcular mi función simétrica cromática y donde tengo que x de un vértice solo de peso n efectivamente va a ser Pn, porque como son todos los coloramientos, puedo tener un solo color, ¿cierto? El color va a ser el color I, pero por definición esto tiene que ser la suma del color xi elevado al peso, que es n, y la sobra sobre todos los i. Esto es por definición de xn. Pero por otro lado, esto que está aquí, por definición, es mi power sum n. Por lo tanto, tengo que, esto que está aquí es mi power sum n. Y como tengo que x g de w es igual a x de g menos ew menos x de g dividido n contraído e, entonces estas dos más que x de g w unión disjunta hw' va a ser gw por x de hw'. Entonces estas tres propiedades me permiten calcular la expansión en P lambda de cualquier x de g, w. Y me quedan 10 minutos, así que no alcanzo a llegar a E de lambda, pero sí voy a alcanzar, espero que se haya entendido esta parte, que era como la fundamental que quería ver que se podía entender ese cálculo, si no después podemos revisitar ese cálculo. Y muy... ya, M lambda lo voy a explicar con un ejemplo más que explicar cómo se hace, para tener una idea más bien sencilla. Entonces, supongamos que queremos calcular la función simétrica cromática de este grafo, donde son puros unos, ¿cierto? Y entonces, em, básicamente lo que voy a hacer es darme cuenta de que yo puedo particionar mi... básicamente tengo dos tipos de coloramientos. Tengo el tipo de coloramientos que usan un color dos veces y otros dos colores una sola vez. Por ejemplo, 1, 2, 1, 1. Ese es un coloramiento que tiene esa asignatura, ¿cierto? Porque esto sería x1, perdón, aquí debe poner 3, ¿cierto? x1 al cuadrado, x2, x3 sería el monomio que aparece, ¿cierto? Entonces cuando miro los exponentes que tengo son 2, 1, 1, que son esos exponentes de ahí, o simplemente puedo tener todos
perdón, aquí son colores y que los tengo que poner con rojo, para que usar el, no sé, 1, 2, 1, 3, o puedo poner 1, 2, 3, 4, poner todos los colores distintos, ¿cierto? Si pongo todos los colores distintos, entonces tengo que mi monomio va a ser x1, x2, x3, x4. Entonces, de aquí lo que voy a tener va a ser la M211, ¿cierto? Porque el M211 es la suma de todos los monomios que tienen esa forma. Acá lo que tengo es la M1111, porque es la suma de todos los monomios de esa forma. Pero para saber, entonces, x de esto tiene que ser un cierto número por M1111 más otro cierto número por M211, ¿cierto? Entonces, este que está acá es fácil porque si pienso en las coloraciones que usan solo los colores 1, 2, 3, 4, tengo, como no tengo ninguna restricción, tengo 4 factorial de esas combinaciones. Y ese 4 factorial es 24. Entonces, como tengo 24, voy a tener 24 veces este monomio. Y por lo tanto, el coeficiente que acompaña al M1 a la cuarta tiene que ser 24. ¿Sí? Y después, el, el otro coeficiente, que no se me olvide, tiene que ser 4. Y ese coeficiente va a venir porque en el grafo puedo decidir que, ese color, que puedo decidir que esos dos vértices tengan el mismo color, o que esos dos vértices tengan el mismo color, y después puedo acá hacer una permutación entre esos dos vértices. Entonces ahí tengo 4 posibilidades. Y esas 4 posibilidades son las 4 posibilidades que están acá, ¿no? Entonces eso se puede hacer más general, pero no tengo tiempo para hacerlo más, para explicarlo con más detalle en general cómo se calcula. Lo que voy a decir es que calcular x de g en la base de lambda es mucho más difícil en general. Y acá las preguntas abiertas siempre son del tipo, ¿qué grafos? ¿Para qué grafos tengo que x de g, w es una función positiva? ¿Sí? Acá como no tengo tiempo para definir esto, igual lo pongo por si acaso alguno de ustedes conoce los términos que voy a poner acá. La conjetura importante aquí es la conjetura de Stanley-Stembridge. Entonces acá básicamente quiere decir que si G es el grafo de incomparabilidad de P con P, un conjunto parcialmente ordenado, que es 3 más 1 free, entonces x de g es positivo. Entonces esta es como la conjetura más importante alrededor de esto. Y también hay hartas preguntas del tipo de ya encontrar familias de grafos donde la lambda expansion es positiva es difícil. Y de hecho, para que den una idea, es que si quiero
quiero el coeficiente de lambda, entonces teorema. Esto, solo para que se den una idea de x de un camino. Entonces un camino de n vértices. Eso que está ahí es la suma sobre todas las alfa que reordenan lambda. De un número raro, el alfa menos 1, alfa menos L menos 1, 1, alfa L. ¿Sí? Entonces es un teorema que muestra que ya para un camino tengo una fórmula bien difícil con multinomiales y cosas así, si uno la escribiera, que me da cuánto es un coeficiente, ¿no? Y finalmente, la última pregunta que quería, ojalá motivar más, pero no alcanzo a motivarla, excepto de que, por ejemplo, que es una conjetura que se llama, que es la cual, en la que trabajo yo, que se llama la conjetura de isomorfismo de árboles. Entonces esta conjetura dice que si T y T' son árboles no isomorfos, entonces la función simétrica cromática de T y de T' tienen que ser distintas, ¿no? Y solo no lo alcanzo a hacer, pero si uno quiere, por ejemplo, si uno tiene, lo más pequeño para esta conjetura sería comparar x de la estrella con x de el camino de 4 vértices, ¿cierto? Y uno lo puede hacer como ejercicio usando deletion contraction, porque x de esto va a ser x de borrar esa arista menos x de eso, perdón. Cuando no hay pesos, siempre los pesos son 1. Y ahí podría seguir calculando, pero voy a ver que, o sea, no alcanzo a hacerlo. Básicamente, si uno hace los cálculos, uno logra probar fácilmente que estos dos son distintos, ¿no? Pero el cálculo se hace usando deletion contraction. Y eso, no sé, lo siento, quizás fue muy lento al principio y muy rápido al final, pero me interesaba un poco que se entendiera al menos cómo se hacían los cálculos con deletion contraction en la función simetría cromática, que es lo que nos permite hacer los cálculos con P lambda, que era como lo primordial que quería que se viera hoy día. Y eso sería, si es que tienen alguna pregunta. Gracias, José. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna duda. Ah, Tristram levantó la mano. Sí, pues la definición pues es con un grafo con pesos, GW, pero la conjetura no tiene pesos. Entonces se puede conjeturar para que todo par TW y T'W, las funciones sean distintas. Sí, pero es fácil de probar que esa conjetura es falsa, Oh, ok. porque de hecho te doy el ejemplo. Ese grafo con pesos y ese grafo con pesos tienen la misma función simétrica cromática y no son isomorfos con pesos. Y la forma de verlo es bonita, porque si yo quiero calcular la función simétrica cromática de eso, le voy a aplicar deletion contraction en esta arista que está aquí. Entonces me va a quedar x de 1, 2 menos x
perdón, x de 1, 2 por x de 1, 3, 2, ¿cierto? Porque me queda una unión disjunta, menos x de 1, 3, 3, 2, porque el 2 y el 1 se juntan en un 3, ¿cierto? Y si hago x de 1, 3, 2, 1, 2, y se lo aplico deletion contraction a esa arista ahora, me va a quedar x de 1, 3, 2, x de 1, 2, menos x de 1, 3, 3, 2. Entonces, efectivamente, veo que me queda lo mismo. ¿Sí? Entonces, claro, uno podría pensar que la conjetura es cierta para, o sea, uno podría conjeturarlo para grafos para árboles con pesos, pero para árboles con pesos, este ejemplo muestra que no es cierto. Y de hecho, uno podría pensar que es cierta también para grafos con ciclos, pero uno tiene que, ese grafo y ese grafo también tienen la misma función simétrica cromática y claramente no son isomorfos. Y ahí lo que está pasando es que aquí hay una arista que no es arista, que es esta, ¿sí? Y aquí, entonces, ¿qué pasa? Pasa de que si yo le aplico deletion contraction aquí, básicamente voy a tener que x de eso va a ser x de eso menos x de eh, eso. Y acá, claro, esto está malo porque este tiene 5 vértices, este tiene 4. Me está faltando ese vértice. Me va a dar eso, ¿cierto? Con un 2 ahí. Y cuando hago esto, y perdón, déjenme poner los colores correctos. Cuando hago eso y le agrego esa arista, entonces claramente que cuando le agrego esa arista me queda x de eso es igual a x de cuando le borro la arista, ¿cierto? Menos x de cuando contraigo la arista. Y de nuevo, esto es igual a esto y esto es igual a esto, y por lo tanto estos dos son iguales, pero no son isomorfos, ¿no? Entonces, en general, la función simétrica cromática, o sea, la deletion contraction va a ser una herramienta que va a permitir encontrar grafos no isomorfos tales que tengan el mismo invariante, pero no sabemos, pero en principio no debiera ser posible hacerlo para árboles sin peso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá los alumnos tienen alguna pregunta? ¿No? Es que ya les había explicado esto el otro día, ¿no? Porque si no era muy rápido para ellos. Yo tengo una pregunta, José. Bueno, si es difícil pasar a las elementales, pasar a las chur, eh, Pasar a la Chur, de hecho, la conjetura que dije o sea, la conjetura, esa parte la quería preparar, pero no la alcancé a preparar y es como, es toda una charla solo explicar eso, ¿no? Porque hay que hablar de p-partición, hay que hablar de un montón de cosas combinatoriales para poder hacerlo, pero la conjetura que puse aquí, que es la conjetura de Stanley-Stembridge, entonces, esta pregunta es una pregunta con E positivo, con Chur. Entonces cambio E por S, ¿cierto? Porque sabemos que si es, o sea, porque sabemos que E positivo implica S positivo, ¿cierto? Eso, o sea, eso es un resultado clásico en Churi elementales. Entonces, eh, entonces, si yo pongo S positivo, tengo
una pregunta un poco más débil, como dices tú, y debería ser más fácil, y de hecho este es un teorema, así tal cual, con ese positivo, es un teorema de Gacharov Mm. en el 99, ¿sí? Y entonces es una demostración combinatorial biyectiva muy bonita, porque ¿cuál es la gracia de encontrar ese positivo? Bueno, la gracia de ese positivo es que el coeficiente de ese lambda tiene que ser algo que cuente ciertos tableaux o ciertos objetos combinatoriales que estén asociados con la partición lambda, y efectivamente él encuentra una interpretación combinatorial linda para hacer ese cálculo, y hay un par de papers muy recientes como del año pasado donde revisitan esa interpretación combinatorial. Entonces, para ese lambda es conocido esa conjetura, es un teorema de Gacharov eh, para, mm, ¿cómo se llama esto? Para E es una conjetura muy abierta todavía, y en general la gente que lo trabaja es gente que conoce muy bien la geometría algebraica de las variedades de Heisenberg y ese tipo de cosas. Ah, ok, ok. Entonces van para ese lado. O sea, esta conjetura Stenbridge la hizo en teoría de representaciones, y Stanley después la reinterpretó como una conjetura para funciones simétricas cromáticas, y los resultados más importantes, por ejemplo, los últimos resultados que yo he visto en esto son resultados de Abreu y Nigro, que están en la Federal de Río de Janeiro, y son expertos ellos dos son expertos en geometría algebraica, en variedades de Heisenberg y un montón de cosas que para mí son súper lindas, pero súper esotéricas y difíciles, digamos. No podría hablar más en detalle de eso, pero sí para Schur es conocido, y el teorema no es difícil ese paper es fácil de leer y de encontrar o sea, de entender los objetos que están detrás de esa interpretación combinatorial. Sí. Ya, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a José, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Listo, muchas Vamos a gracias cortar la por la grabación. invitación. Ojalá que pronto podamos hacer charlas de este grupo de manera más presencial, ¿no?